Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver cómo se comportan una serie de juegos, nuevos y viejos, eso es importante, corriendo en el portátil Minisforum V3, que es un equipo compacto pero que es muy capaz. Para este análisis activamos el modo rendimiento del portátil, configuramos la pantalla a una resolución de 2560 x 1600 píxeles con una tasa de refresco de 165 Hz y con un consumo de 28 vatios, que es el máximo que permite el procesador estando conectado a corriente. Todos los juegos empiezan en ese formato y si el rendimiento no es suficiente para jugar de manera medianamente correcta, pues cambiamos a modos y resoluciones diferentes. Quienes no lo conozcan, Red Dead Redemption 2 es un videojuego desarrollado por Rockstar Games que nos transporta al lejano oeste en un mundo abierto lleno de detalles, paisajes impresionantes y una narrativa que te atrapa desde el primer momento, aunque personalmente la primera parte del juego, que transcurre en un paraje nevado, es la que menos me gusta. Pero como no tenía ninguna partida guardada, es la que vamos a ver aquí al principio. Este título es conocido por ser una de las obras más ambiciosas gráficamente, con texturas de alta calidad, efectos de iluminación espectaculares y un mapa gigantesco que siempre tiene algo nuevo por descubrir. Todo esto lo convierte en un desafío para cualquier equipo, especialmente para un portátil compacto como el Minisforum V3. Así que mientras os estoy soltando todo este rollo, ya veis cómo se mueve. Para empezar, sorprende bastante que un portátil tan pequeño como el Minisforum V3 sea capaz de correr Red Dead Redemption en 2560 x 1600, con detalles medio altos y sin que la experiencia de juego se vea afectada por parones o tirones graves. Siempre hay algunos, pero no es realmente importante. Durante las pruebas el juego se disfruta completamente, no hay muchas diferencias comparándolo con un equipo de sobremesa con hardware de hace un par de años, que es donde lo he usado habitualmente. En cuanto a los frames por segundo, en escenas con poca actividad, como paseos por el campo o lugares con menos NPCs, el juego alcanza unos 40 frames por segundo sin problemas, ofreciendo una experiencia muy fluida. Sin embargo, en escenas más cargadas, con tiroteos o en ciudades con mucho movimiento, el rendimiento baja sobre los 30-32 frames por segundo, pero se mantiene estable y sin caídas bruscas. Y esto es clave, ya que la estabilidad hace que el juego se pueda disfrutar sin estar pendiente de los tirones de la gráfica, que es súper importante. Es para mí lo más modesto. Eso sí, cabe destacar que para mantener este rendimiento es imprescindible que el portátil esté conectado a corriente. Si lo usamos con batería, el rendimiento cae significativamente, obligándonos a reducir la resolución y a bajar los gráficos a detalles mucho más bajos para mantener una experiencia de muy buena jugabilidad. Y aún así se puede hacer, realmente. Como vemos ahora, en cada juego empezamos con la configuración por defecto que el driver de AMD nos sugiere para garantizar el máximo rendimiento. En el caso de Red Dead Redemption 2, el driver de AMD lo detecta automáticamente y aplica algunas optimizaciones. Vamos a ver cómo se comporta este equipo con uno de los títulos más interesantes de los últimos años. Y después de este juegazo de Rockstar, cambiamos a otro título muy esperado, el remake de Silent Hill en su versión de 2024. Esta nueva entrega recupera la esencia del clásico de terror psicológico que marcó a una generación. Yo lo recuerdo personalmente jugándolo en la PlayStation y era una sensación impresionante en aquel momento, pero con un apartado visual completamente renovado, mecánicas adaptadas a los estándares actuales. Se ha desarrollado con un motor gráfico de última generación y este remake promete una experiencia inmersiva con efectos de niebla volumétrica, iluminación dinámica, texturas de alta definición, que busca potenciar la atmósfera opresiva y característica de la saga. Los desarrolladores han puesto especial énfasis en recrear esa sensación de vulnerabilidad y terror que hizo famosa la franquicia, ahora con un nivel de detalle visual que debería poner a prueba cualquier gráfica moderna. Al configurar Silent Hill 2024 en la resolución nativa de 2560 x 1600, nuestro Minisforum, los resultados son bastante decepcionantes. Incluso en escenarios poco complejos, como pasillos vacíos o habitaciones con poca interacción, el juego muestra un rendimiento muy por debajo de lo esperado. La tasa de fotogramas apenas alcanza los 20 fotogramas en situaciones sencillas y cuando aparecen efectos de niebla o iluminación más complejos el rendimiento cae, se desploma por debajo de los 15.
haciendo que la experiencia sea prácticamente injugable. Los tiempos de respuesta son lentos, la latencia entre las acciones y lo que vemos en pantalla genera una sensación de desconexión que arruina el aspecto importante que es para mí en los juegos, que es la inmersión. Sentir que lo que estás haciendo tiene un reflejo en pantalla. Es evidente que a esa resolución el hardware del Minis Forum V3 simplemente no puede con las exigencias gráficas de este título. Ante estos problemas de rendimiento decidimos bajar tanto la calidad gráfica como la resolución del juego, no hay más. Configuramos Silent Hill en 1600 x 1200, redujimos todas las opciones gráficas a niveles bajos o medios, desactivamos efectos, oclusión ambiental, sombras dinámicas, bla 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 bla. Con estos ajustes el rendimiento mejora considerablemente y se puede jugar pues más o menos entre 20, 25 o 30 fotogramas por segundo en la mayoría de los escenarios, lo que hace que el juego sea relativamente jugable. Sin embargo, hay que señalar que incluso con estas concesiones seguimos experimentando caídas ocasionales de rendimiento en escenas particularmente intensas, y eso es algo que personalmente no me gusta y creo que es una mala optimización del juego. Lo más decepcionante es que a pesar de estos sacrificios, la calidad visual tampoco impresiona. El juego pierde gran parte de su impacto artístico, la niebla característica del primer Silent Hill se ve plana, poco convincente, las texturas no parecen realmente de última generación y los efectos de iluminación pues no se ven por ningún sitio que se haya trabajado tanto como se supone que se ha hecho. Me ha decepcionado este juego, la verdad. Y continuamos nuestro análisis con Indiana Jones y el Gran Círculo, la nueva aventura del arqueólogo más famoso del cine y los videojuegos. Desarrollado por Machine Games y publicado por Bethesda, este título nos transporta a la época dorada de las aventuras del Dr. Jones, combinando exploración, puzzles y secuencias de acción. El juego destaca por una muy cuidada ambientación histórica que recrea con detalle los escenarios de los años 30, desde las universidades americanas hasta templos perdidos en junglas remotas. La narración cinematográfica busca capturar la esencia de las películas clásicas con una mezcla de humor, acción, misterio y a nivel técnico incorpora un motor gráfico que apuesta por texturas muy detalladas, efectos de iluminación avanzados y entornos destructibles que prometen una experiencia inmersiva digna del personaje y de la saga. Para nuestra primera prueba con Indiana Jones configuramos el juego a una resolución de 1920 x 1200 con una calidad gráfica a nivel alto, aunque no llegamos a activar los ajustes ultra. En este escenario, el Minis Forum V3 consigue mover el juego, aunque con ciertas limitaciones. El rendimiento oscila entre los 25 y los 30 fotogramas en la mayoría de los escenarios interiores y momentos de exploración tranquila, pero donde el juego sufre es cuando tenemos entornos amplios, escenas con muchos NPCs y entonces la tasa de fotogramas cae hasta los 20, incluso menos, generando cierta sensación de pesadez en los controles. Especialmente exigentes resultan los momentos donde se combinan efectos de partículas como tormentas o escenas de fuego, junto con una iluminación dinámica compleja. En esas situaciones podemos notar pequeños tirones que, si bien no hacen el juego injugable, sí afectan a la experiencia, especialmente en secuencias que requieren precisión como combates. A pesar de esas limitaciones, hay que reconocer que el apartado visual sigue siendo impresionante para un equipo de este tamaño y consumo, logrando representar adecuadamente entornos exóticos y características estéticas del universo de Indiana Jones, aunque obviamente lejos del rendimiento y la calidad absoluta que obtendríamos con equipos más potentes y gráficas dedicadas. Tras comprobar que a la máxima resolución de 2560 x 1600 el juego era completamente injugable, con tasas que no superaban los 8, 10, 12 frames por segundo, incluso en escenas sencillas, ni hablar de escenas con mucho movimiento, decidimos ignorar completamente esa resolución y buscar una configuración para encontrar un rendimiento entre calidad visual y optimización de jugabilidad. Tuvimos la resolución en 1920 x 1200, pero realizamos varios ajustes cruciales en la configuración gráfica, bajando las texturas de nivel alto a medio, lo que liberó considerablemente la memoria gráfica y el buffer, sin sacrificar demasiado el aspecto visual. Desactivamos el trazado de rayos, aunque sí que se generaban algunas reflexiones y sombras que eran de calidad bastante decente. También redujimos la calidad de las sombras a nivel media,
y el nivel de detalle de los objetos distantes y la densidad de la vegetación en escenarios exteriores. Los resultados fueron sorprendentemente buenos. Con estos ajustes conseguimos una tasa estable entre 40, 45, 50 fotogramas por segundo en la mayoría de las situaciones, haciendo que el juego fuera muy fluido y perfectamente jugable, incluso en escenas más exigentes, como enfrentamientos con mucha gente o entornos con elementos que se podían destruir de manera masiva. Esta experiencia demuestra que con los ajustes adecuados, este portátil, a pesar de su tamaño y de sus capacidades, puede ofrecer una experiencia muy disfrutable, incluso con títulos AAA recientes, siempre que estemos dispuestos a hacer algunos compromisos en la configuración gráfica. Y ahora pasamos a un clasicazo de los RPG, el Skyrim, el Elder Scrolls 5. A pesar de los años que han pasado desde su lanzamiento original, este título de Bethesda sigue siendo una de las referencias en el género de los mundos abiertos. Continúa cautivando a los nuevos jugadores con su vasta región nórdica llena de aventuras. Es una pasada. A mí personalmente es uno de mis juegos favoritos. Nos ofrece un mundo de fantasía épica donde nos podemos enfrentar a dragones legendarios, dominar tipos de magia, participar en combates, explorar desde montañas hasta desiertos, templos subterráneos, prácticamente de todo. Configuramos Skyrim a la máxima resolución del equipo, que son 2560 x 1600, y nos sorprende realmente el rendimiento, a pesar de que el juego no esté especialmente optimizado para hardware moderno, ya que fue desarrollado hace bastantes años con otra generación tecnológica en mente, pero se mueve con bastante soltura. En cuanto a las texturas, aunque se nota que no son de alta definición según los estándares actuales, Skyrim conserva un aspecto visual bastante fresco para ser un juego con tantos años a sus espaldas. Los paisajes montañosos, los efectos de agua, la iluminación dinámica, siguen creando una atmósfera inmersiva bastante interesante. En interiores como mazmorras o edificios, el juego se mantiene perfectamente con tasas sobre los 50-60 frames por segundo, que da una sensación y una experiencia realmente fluida. En ciudades como Carrera Blanca o Soledad, donde hay más NPCs y elementos en pantalla, el rendimiento desciende ligeramente sobre los 40 frames por segundo, pero sigue siendo perfectamente jugable. Es importante destacar que estamos ejecutando la versión Special Edition del juego, que incluye mejoras gráficas respecto al original, y aún así el portátil responde muy bien. Hemos activado prácticamente todos los ajustes gráficos en alto, incluyendo las mejoras de iluminación, sombreado, etc, y no se sacrifica para nada la experiencia del juego. Lo que impresiona es cómo se mantiene el rendimiento cuando salimos a los vastos exteriores de Skyrim. A pesar de estar en áreas que suelen ser tradicionalmente muy exigentes por la cantidad de elementos a renderizar, el frame rate se mantiene sorprendentemente estable, sobre los 40 fotogramas, incluso en zonas boscosas o con efectos climáticos como nevadas, o lluvia, por ejemplo. Y continuamos nuestro recorrido con Thief, el reboot de la icónica saga de sigilo desarrollado por Eidos Montreal. Este título nos pone en la piel de Garrett, un maestro ladrón que se mueve entre las sombras de una ciudad victoriana con toques steampunk, sumida en la corrupción y la opresión. ¡Chan, chan! El juego destaca por sus mecánicas de sigilo, un fuerte énfasis en permanecer oculto, apagar luces, moverse silenciosamente para cumplir los objetivos. Con una estética gótica y oscura nos invita a explorar mansiones, museos, catacumbas y todo eso. Y vamos a ver cómo se comporta nuestro Minisforum V3, porque este es un juego realmente viejo. Lo hemos configurado a la máxima resolución, 2560 x 1600, con todos los ajustes a tope. Venga, que no se diga. A pesar de que este título no está particularmente bien optimizado y ha recibido críticas en ese aspecto desde su lanzamiento, nuestro Minisforum V3 lo maneja con bastante soltura. Escenarios interiores, que son la mayor parte del juego, la tasa de fotogramas se mantiene estable sobre los 60 frames por segundo, ofreciendo una experiencia muy fluida que permite disfrutar de las mecánicas de sigilo sin problemas. En las secciones de ciudad, con más elementos en pantalla y mayor complejidad visual, notamos una ligera caída hasta los 40-45, pero sin afectar a la jugabilidad. Especialmente destacable es el rendimiento durante las secuencias más atmosféricas del juego, donde los efectos de iluminación dinámica, niebla y sombra son fundamentales para la experiencia. Incluso con estos elementos activados a tope, el juego mantiene un rendimiento muy digno. Es cierto que ocasionalmente podemos notar pequeños tirones en momentos puntuales, particularmente cuando cambiamos rápidamente entre zonas diferentes o durante algunas cinemáticas, pero esos son problemas que parecen más relacionados con la optimización general del juego que con las limitaciones del equipo. Y también podemos ver el benchmark que tiene el juego, que vemos aquí los gráficos, vemos los frames por segundo, lo vemos todo, que está bastante bien.
Y por último, vamos a analizar uno de los juegos de conducción más espectaculares de los últimos años, Forza Horizon 5. Es un juego de Playground Games que nos transporta a un México vibrante y diverso, con un mundo abierto repleto de biomas diferentes, que van desde desiertos a selvas, hasta volcanes, playas, hay de todo. Este juego no solo destaca por su impresionante apartado visual, sino también por su variedad de contenido, ya que hay cientos de vehículos meticulosamente recreados y un sinfín de eventos y actividades. Para nuestra prueba, en Forza Horizon 5 hemos mantenido la resolución a 2560 x 1600 y nos sorprende gratamente descubrir que el juego no solo es jugable, sino que ofrece una experiencia realmente satisfactoria con el V3. El título de Playground está notablemente bien optimizado, algo que se aprecia desde el primer momento. La sensación de velocidad se mantiene intacta incluso a alta resolución y, lo que es más importante, el control y la respuesta del vehículo no se ven comprometidos en ningún momento, permitiéndonos disfrutar de la experiencia de conducción tal y como la diseñaron los programadores. En cuanto al rendimiento, los datos son impresionantes. Durante nuestras sesiones de juego, la tasa de fotogramas rara vez baja de los 45 fotogramas por segundo, incluso cuando atravesamos exteriores complejos con abundante vegetación o efectos meteorológicos. Este rendimiento constante es especialmente meritorio considerando que estamos ante un portento a nivel visual y sonoro, como lo definen los críticos, que normalmente pondría a prueba un hardware mucho más potente. Únicamente en las zonas urbanas más densas, como recorrer las ciudades tipo Guanajuato a toda velocidad, entre callejones estrechos y demás, notamos una ligera caída de rendimiento situándose en torno a los 38-40 fotogramas por segundo. Aún así, el juego mantiene una fluidez más que aceptable y la experiencia de juego no se ve perjudicada significativamente. Merece especial atención la calidad de los efectos atmosféricos en Forza Horizon 5. Las tormentas de arena son realmente impresionantes, con partículas realistas que reducen la visibilidad y crean una sensación de inmersión única. De igual manera, los efectos de agua en las zonas costeras son sorprendentemente detallados, con reflejos naturales y un comportamiento dinámico al pasar por encima del agua con nuestro vehículo.